contaminación espiritual. Todo el mundo entiende cuando hablamos de contaminación ambiental. Cuando dejas el carro prendido en tu garaje y entras y ves ese humo. O cuando tú, señora, intentas cocinar para el esposo y pues sale lo que sale, eso es contaminación. Tú lo llamas comida, pero es contaminación. Cuando dejas que la carne se queme y la cocina se llene de humo, eso es contaminación. Todo el mundo entiende este concepto. Nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad donde la contaminación espiritual es tan fuerte que nosotros no podemos ni mirar medio metro en el lago interior del alma, donde nosotros deberíamos poder ver kilómetros en la profundidad del alma y no vemos sino medio metro. ¿Qué es eso de contaminación espiritual? O sea, Padre, ¿de qué me vas a hablar aquí? ¿Qué es contaminación espiritual? Cuando tú vas a la casa donde vive una persona que consume droga, entras a esa casa y dices, aquí hay algo que no me gusta. Vas a un bar de mala vida, entras a ese bar, tú que no participas de ese estilo de vida, y en ese bar tú dices, es que aquí hay una mala vibra, aquí se siente algo que no está bien. Te encuentras con una persona, le das la mano, comienzan a hablar y tú dices, esa persona tiene algo. Y el concepto que más se adecua para describir lo que tiene la casa de esa persona, que tiene ese bar, que tiene esa persona, es contaminación. Esa persona trae algo negativo y a veces usamos otra palabra como la mala vibra. Esa persona tiene una mala vibra, esa persona tiene una mala energía. Pero claro, el término, si comenzamos a escarbar qué cosa queremos decir nosotros con mala energía, o sea, no cargó bien las baterías de su carro, ¿qué? O sea, ¿qué cosa es mala energía? Ay, es que no sé, como es una vibra, pues un aura, y ya estamos en la nueva era con términos que no son nada claros. ¿Qué cosa es eso que nos causa hasta escalofrío cuando entro en ese lugar? Ese bar que huele todo a tabaco, donde los hombres y muchachas entran para comprar droga. ¿Qué tiene ese lugar? ¿Por qué me da escalofrío entrar en ese lugar? Contaminación. Todavía los tengo en un momento en suspense, ¿sí? No quiero dar la definición tal cual, todavía no entro, los tengo en suspense todavía. Hemos dicho que el alma es como un lago interior del alma, del hombre adentro. Y cuando esta alma está cristalina, este lago es cristalino, podemos ver hasta el fondo. Y a veces hay como perturbación. Cuando el mar está muy agitado y hay mucha arena en el lago, pues no ves nada. O cuando hay muchas algas en el agua, no ves. Sin embargo, cuando el agua está tranquila, la arena bien sedimentada en el fondo y hay pocas algas, el mar Caribe se caracteriza por pocas algas, tú ves 10 metros hasta el fondo, hasta donde llega la luz. Y así tiene que ser el alma para poder percibir la acción del Espíritu Santo.
para que florezcan en ti los dones del Espíritu Santo, tu alma tiene que ser así, un mar tranquilo, transparente, para que tú percibas, justo, ¿qué? Una cucaracha, no, una inspiración del Espíritu Santo, y la vi y la percibí. Porque tu alma está clara y transparente. Pero si en tu alma está el alga de la droga, porque eso es lo que te mueve, las arenas turbias, el lodo de un deseo lujurioso, ¿cómo vas a percibir que el Espíritu Santo te está llamando? Hay contaminación en tu alma. Hay algo adentro que no te deja ver cómo Dios te habla, porque tú sigues a otro amo. Y esa agua que debería ser cristalina es turbia. ¿Por qué? Porque tienes deseos no limpios. Tan obsesionado estás con un nuevo carro que es lo único que piensas. Y no percibes que Dios te llama, por ejemplo, a la reconciliación con un amigo, con un alumno, con una colega, porque solo estás pensando carro. Hay contaminación y no percibes lo que Dios va diciendo. Entonces, ¿qué cosa es contaminación espiritual? Ausencia de Dios y consecuentemente presencia del mal, llámese como se llame, presencia de los demonios tentadores que mueven la mente, el alma a actuar. Presencia, yo he dicho, del mal, no solo de demonios, sino de todo aquello y aquel que está en contra de Dios y que carece de Dios. Una vez fui a comprar unas guayaberas recién llegado a Cancún. Yo había dejado una ropita en mi visita en febrero en Chetumal. No me mandaron mi ropita y llego y solo tengo 2 camisas. Dije, pues no, tengo que comprar unas guayaberas. Porque cada 3 horas te tienes que cambiar. Entonces me llevaron a la tienda de guayaberas. El señor que estaba sentado en la caja para cobrar, con solo verlo me daba escalofrío. Al salir de esa tienda, la persona que me llegó le dijo, oiga, usted vio si abre de la caja, y me dice, ahí estaba contaminadísimo. Estaba contaminado. ¿Qué quiere decir que estaba contaminado? Tiene un estilo de vida, tiene un pecado, tiene algo que atrae presencia de demonios que tiendan a ese estilo de vida, de almas de difuntos que no descansan, que han vivido así, o que Él ha atado con su comportamiento para estar con Él. Y que estando con Él comunican eso, lo que llamamos mala vida. Tú sientes la presencia de una persona que no está en gracia de Dios, que no vive según la ley de Dios. Esa persona trae como consecuencia de sus actos presencias de demonios y de difuntos que no descansan. Esos difuntos pueden ser almas del purgatorio, de los estratos más bajos que yo suelo llamar almas errantes, ¿sí? O demonios que vienen a tentar, que vienen a mover a la persona a actuar de una determinada forma. Esa presencia, esa ausencia de Dios y consecuentemente presencia de fuerzas enemigas de Dios también se pueden dar en lugares. Entonces tenemos contaminación espiritual de personas y contaminación espiritual de lugares. Ese bar donde las personas van a buscarse con quién fornicar, emborracharse, comprar droga,
Pues ¿qué demonios habrá ahí? Pues que tiendan a ese estilo de vida. Conquistaron, por así decir, ese lugar porque en este lugar se cometen ese tipo de pecados. Y por eso tú entras ahí y como tu alma es espiritual y es sensible, percibe implícitamente la presencia de esas fuerzas y dices, aquí no está bien, aquí algo no está bien. En cambio, vas a una iglesia donde adoran al Señor y dices, aquí me siento bien. ¿Por qué? Porque la oración atrae la presencia del cielo con ángeles, con santos, con Espíritu Santo a ese lugar. Satanás quiere que la mente humana se contamine en primer lugar. No tanto el cuerpo, porque el cuerpo se contamina en consecuencia de la contaminación de la mente. Pensar como Satanás y consecuentemente actuar como Satanás. Pero entonces, Padre, ¿cómo hago yo para pensar como Satanás? ¿Acaso soy yo un demonio? No. Pero si Dios quiere que tú actúes según los 10 mandamientos, o sea, ¿quién de nosotros está realmente convencido de la bondad de los 10 mandamientos del 1 al 10? Porque cuando nosotros leemos la explicación de lo que implica cada uno de esos mandamientos, decimos, es muy exigente, ¿no? ¿Qué tal? Eso no lo acepto. Si aquí somos 300 personas, serán 220 señoras, porque los varones somos bien tardos para acudir a las charlas, ¿no? Entonces, 220 señoras. Si aquí son 220 señoras, ¿cuántas de ustedes tienen el dispositivo? Ustedes saben que el dispositivo está prohibido por la ley de Dios. El dispositivo intrauterino no se puede tener. Y estoy seguro que más de 30 lo tienen. Y esas que son personas de oración, entregadas a Dios, y aún así llevan el dispositivo. ¿Por qué llevan el dispositivo? Porque la mente una vez dijo, pero acá se me voy a llenar de hijos. Acá se me voy a llenar de hijos. Yo ya tengo 2, yo ya cumplí. Y por tanto, señor ginecólogo, por favor, y además que me lo pague el seguro, ¿no? Que te pones el dispositivo. ¿Cuántos abortos te habrá provocado ese dispositivo sin que te enteres? Al segundo día de concepción, al 10º día de concepción, ni idea tienes. Yo digo esto porque el otro día una señora vino a hablar conmigo por un aborto cometido y se había puesto el dispositivo. ¿Por qué una persona va a actuar así? Porque piensas. Pero si la ley de Dios te dice claramente, te casas, apertura a la vida, si no hay apertura a la vida, pues no te casas. Pero si te casas, apertura a la vida. Y luego viene la típica explicación, pero entonces yo no tengo vocación a la castidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues el dispositivo. ¿Quién anda contigo entonces? Si la ley de Dios dice apertura a la vida, planificación natural, no adores a Dios sexo, ¿quién anda contigo? ¿Cómo está el lago interior de tu alma hasta
¿hasta qué profundidad puedo yo mirar en tu alma? ¿Realmente puedo yo mirar 1 kilómetro profundo, cristalino de tu alma? Porque en el fondo tú dices, es que yo quiero estar listo como Boy Scout para mi esposo cuando llegue. Porque en el fondo no estás convencido del 6.º mandamiento. Y así ahora podríamos entrar en cada uno de los 10 mandamientos. Claro, me metí con el más difícil, que es el 6.º, y donde es más obvio. Sí, pero me encanta otro ejemplo para los varones. Por caso de ahora los varones quieren un dispositivo. La borrachera del 31 de diciembre. Tú sabes que el 5.º mandamiento prohíbe el abuso de las sustancias. Y los varones que están aquí realmente han renunciado a los 5 vasos de whisky el 31 de diciembre. Porque ustedes saben el mal que proviene de una borrachera. Saben perfectamente. Por eso el 5.º mandamiento dice no abusar de esas sustancias. O sea, no mates tu cerebro. Es que yo no mato a nadie, no solo matas tu cerebro con exceso de alcohol. Aquí hay un mandamiento. Dios dice, ten el alma cristalina y clara para que tú percibas cuando yo te hablo y los dones carismáticos puedan crecer. Pero yo en el fondo no acepto la ley de Dios. Hay una contaminación en mi alma. Y puedes arruinar un matrimonio por haber tomado en una fiesta. Porque resulta que sucede, al tomarte el 5.º vaso de whisky, ya invitas a la mesera, ¿tú sabes qué? Ya, arruinaste tu matrimonio. ¿Y usted cómo sabe? Porque ustedes me lo dicen. Porque ustedes me cuentan todas estas cosas. ¿Y por qué actúas tú así? Porque hay un demonio que tienta. Hay un demonio que está contigo. Pero la pregunta es, ¿dónde lo recogiste? ¿A dónde fuiste? ¿Quién te lo pegó? ¿Será que el otro día fuiste a tomar con un amigo alcohólico? Y el trato con el amigo alcohólico y tú sin confesarte 5 años, o sea, no estando en gracia de Dios, abrió la puerta para que se te pegara esa contaminación, es decir, la presencia de ese demonio tentador. Mira, una muchacha de 20, 22 años, alcohólica, me viene a buscar para hacer liberación. Le hago la oración de liberación. Cuando ya no hay presencia de demonios, ella sigue en trance. Y cuando sigue en trance, cuando ya no hay demonios, normalmente es porque hay almas humanas de difuntos que no descansan, que andan ahí. Y sigue hablando la muchacha y dice, Padre, soy el papá de esa niña. Yo pregunto, ¿tú eres alma en pena o alma condenada? Dice, yo soy alma condenada. Entonces digo, ¿y qué haces tú aquí en el nombre de Jesús? Satanás me mandó para hacer que mi hija se condene por el mismo pecado que yo, el alcoholismo. Y ahí tienes a la niña de 20, 22 años, alcohólica. ¿Por qué? Porque su papá es alcohólico. De parte de su papá le vino una contaminación, una presencia tentadora que tienta a esa pobre muchacha. Y dígame, ¿dónde hay mujer alcohólica? Hay muy pocas mujeres alcohólicas. Somos los varones por no aguantar
Nos rompemos más fácilmente que la mujer y nos refugiamos en el alcohol. Porque la mujer en eso es mucho más fuerte y tiene mucha más resistencia que el varón. ¿De dónde le vino esa contaminación? Su papá, alcohólico, o sea, alma entregada al alcohol, ya no hay lucha, no hay esfuerzo, porque si se condena por alcoholismo es porque se dejó sin lucha, sin esfuerzo, por eso fue condenado. Eso es contaminación espiritual. ¿De dónde nos viene entonces la contaminación espiritual? Nos viene uno, por trato con personas, y dos, por visitar lugares. Entonces, trato con personas. Cuando yo trato con una persona en el trabajo que me cuenta continuamente chistes de doble sentido, ¿me voy a contaminar? Pues claro que sí. ¿Con qué me voy a contaminar? Con un espíritu de lujuria. Qué bueno que me vino esa palabra, espíritu. El espíritu es una palabra supremamente ambivalente. Es que aquí siento un espíritu de... No, o sea, ¿qué quiero yo decir cuando uso espíritu? Los espíritus son o ángeles o almas. Ese término espíritu es como ambivalente. El espíritu o es un alma humana, que puede ser alma del cielo, alma del purgatorio o alma condenada del infierno. Tres estados escatológicos, ¿no? O puede ser un demonio tentador que se le presenta. Dios es espíritu, pero ahí no entra en esa explicación. Tratando con personas, se me pega lo que tienen esas personas. Tratando habitualmente con esas personas, se me pega aún más fácilmente, en la medida en que yo soy receptivo a esas cosas. Hay personas que son como esponjas, que recogen todo lo que hay aquí. Ese tipo de personas yo les tengo compasión, porque todos nosotros traemos contaminación, todos nosotros. Si ahora viene aquí una persona que dice yo soy muy sensible espiritualmente, sale de una oración de liberación con dolor de cabeza, con ganas de vomitar y sintiéndose enfermo 3 días. Poder recoger todo lo que hay aquí. Tratando con personas, yo puedo recibir por la cercanía con esas personas su contaminación. Entonces, mi papá es alcohólico, pues, y yo vivo con él. Si tu vecino de abajo es un consumidor de drogas, pues se te pega esa contaminación. Si tú vives en una casa donde hay mucho pecador, de alguna u otra forma te va a llegar esa contaminación. La mera convivencia, el trato, tiene consecuencias. Más aún cuando el trato es carnal. Ustedes saben, esposo y esposa son una sola carne. A veces las traducciones nos dicen son una sola cosa. Bueno, digamos como es, son una sola carne, dice la Escritura. Por la unión sexual se hace una sola carne. Lo que tiene el esposo lo pasa a la esposa. Lo que tiene la esposa lo pasa al esposo. Si tú fornicas por ahí, lo que tiene ese fulano, esa fulana, te lo pasa a ti. Y si esa esposa, esa fulana, ese fulano trae una contaminación por drogadicción, y todo eso trae ruina, soledad, enfermedad, que tenga. La
La forma más íntima de unirme a una persona es la unión sexual. Lo que eso trae como consecuencia es la comunicación espiritual de lo que tiene esa persona. Y si mi esposo es un santo, me pasa su santidad. Pero si mi esposo es un pecador, me pasa su maldición. El fornicador va recogiendo maldición tras maldición, por tanto, no hay persona más contaminada que el fornicador. Va recogiendo de la forma más intensa las maldiciones de todas sus parejas. Ojo a la persona casada que vive un amorío por ahí. Vas recogiendo las maldiciones de esa persona. Y peor todavía si tienes una pareja diferente cada fin de semana. Tú te llenas la vida con maldiciones. Toda esa contaminación que trae fulano, merengano, tiziano, todo eso lo voy recogiendo. Y la presencia, la contaminación espiritual, la presencia de esas maldiciones, de esos demonios que ejecutan maldiciones, es pobreza, ruina, desempleo, deuda, soledad, divorcio, separación. Al final te vas a quedar solo, sin amigos, la familia ya no te habla, y tercero, la enfermedad. El demonio siempre ataca ahí las tres áreas donde el ser humano quiere ser feliz: bolsillo, dinero, corazón, felicidad, afecto, amor y la salud. El trato con las personas trae contaminación. Lo que la persona tiene me lo puede pegar. Ustedes conocen la expresión, el término mal de ojo. Suena muy medieval, ¿no? Mal de ojo. Hay esa bruja que ha hecho el mal de ojo. ¿Qué es el mal de ojo? El mal de ojo es mi contaminación del apego con la mera mirada. Ejemplo: una familia vive aquí en una casa, aquí está la casa del vecino, una familia. Esta familia concibe un hijo. Esta señora quiere un hijo y no puede por X o Y motivo. Nace el hijo aquí. Esa señora concibe una envidia, y una envidia tan grave que da rabia. Ella sí y yo no, yo quiero un hijo. Ve ese bebé y ese bebé en consecuencia se enferma. ¿Por qué? Porque lo vio la vecina envidiosa. Es la consecuencia de la envidia. Le echó el mal de ojo. Es decir, la contaminación de esa mujer que quiere y no puede tener un hijo, que es envidia, que es presencia de un demonio que tienta la envidia, se comunica aquí al bebé que la vecina sí pudo tener. ¿Y cómo actúa la presencia del demonio que hemos dicho? Ruina, soledad, enfermedad. Pues en un bebé, ¿qué más puede ser sino enfermedad? Le echó mal de ojo, le pegó su propia contaminación, su envidia. Y hermanos, si ustedes tienen vecinos envidiosos, ustedes no van a progresar nunca en la vida. Porque la presencia de tu vecino envidioso siempre te va a comunicar esa contaminación espiritual. El vecino envidioso es un freno para tu progreso, porque te va a pegar continuamente, va a comunicarte la presencia de esos demonios. Envidia igual a pobreza. Ruina, freno, tú no vas a progresar. En ese caso no hay otra, yo no veo otra solución, sino largar de ese lugar. Si el caso es extremo,
¿sí? No te manda. Entonces, Padre, ¿qué hago? Pues largarte. ¿Qué voy a hacer, Padre? Te largas de ese lugar. Te largas de esa casa. Si el Señor de al lado es un homosexual y cada fin de semana trae otra pareja, pues tú crees que la presencia de ese Señor te va a traer presencia de ángeles del cielo. Hay un demonio específico que se encarga de la perversión sexual, del homosexualismo, lesbianismo. Ese demonio tiene un nombre y ese demonio actúa. Y si ese Señor, vecino tuyo, vive conforme a lo que propone ese demonio, o sea, no vive la ley de Dios según el sexto mandamiento, vive su sexualidad de una forma que no es de Dios, él trae la presencia de ese demonio a esta casa, a ese lugar. Ahora, claro, tú no puedes ahora comenzar a examinar cómo viven tus vecinos. Estoy diciendo, si tú te enteras, si llegas a saber, la presencia de personas contaminadas se te comunica a ti en la medida en que tú tratas con esas personas. ¿Qué quiere decir? Tus amigos te determinan. Y tú terminas de pensar y actuar conforme piensan y actúan tus amigos. ¿Qué tal tus amigos? Si eres joven, de 70 para abajo, ¿no? Que nadie se ofenda aquí. ¿Cómo vas vestido a la discoteca? ¿Cómo te vistes? Pues quieres parecer sexy. Entonces, pues, bueno, tú sabes a qué me refiero. ¿Y por qué vistes tú así para ir a la discoteca? Porque tus amigas van así. Porque tú piensas y actúas conforme piensan y actúan tus amigos. Por tanto, el vestidito un poquito más corto y el escote un poquito más abajo, pero ya se te ve el ombligo. Tú actúas así porque tus amigas actúan así. Tú bebes, tú tomas, tú fumas, tú ves, tú hablas, conforme todo eso hacen tus amigos. Entonces, primero pregúntate, como tus vecinos no los puedes elegir, pero tus amigos sí los puedes elegir. Y no me vengas a decir que tus amigos son homosexuales. Porque tus amigos sí los puedes elegir. Si tú andas con homosexuales, ¿qué te van a comunicar? ¿Qué te van a pegar? Si tus amigos son satánicos, ay no, mis amigos no son satánicos. Si tus amigos son satánicos, pues ¿qué te van a comunicar? Tú primero analiza cómo están tus amigos, porque lo que ellos hacen se te comunica a ti a nivel espiritual en forma de contaminación o de bendición. Los lugares. Aquí estamos en un salón de fiestas. ¿Quién sabe lo que han hecho aquí en ese salón? A lo mejor aquí vino a hablar el maestro de la hipnosis fulano y trajo aquí toda su doctrina de nueva era. Yo no sé. Aquí tenemos una luz de discoteca, pues quién sabe cómo habrán bailado aquí. Una vez fui a Estados Unidos para un congreso y me hospedaron en un hotel de mucha clase. Y las 3 noches que pasé en ese hotel no pude pegar ojo. La primera noche dormí 3 horas, la segunda noche dormí 3 horas, la tercera noche dormí 1:30. Yo me estaba desesperando y no había motivo. O sea, nadie hacía ruido, no llegaban borrachos, realmente un hotel de muy buena categoría.
Cuando ya me estaba desesperando un día porque te acuestas a medianoche y a las 3 todavía estás despierto, o sea, ¿qué pasa aquí? Entonces me dije, ya estoy harto. Yo exorcizo en el nombre de Jesús ese cuarto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oigo 2 gritos afuera de los animales. ¡Guau! ¡Guau! Fíjense que no se escuchaba nada 3 noches. ¿Qué cosa habrán hecho en ese hotel para que quedara tan contaminado que ni siquiera se puede dormir? O sea, ¿qué orgías habrán celebrado? ¿Cuántas prostitutas habrán llamado? ¿Cuántas veces se habrán drogado en ese hotel? Entonces llegas tú, que no participas en ese estilo de vida, y no pegas ojo porque está contaminado ese lugar. No puedes ni siquiera dormir. Pues tú ya entiendes qué cosa quiero yo decir con esto. Los pecados cometidos en ese lugar llaman la presencia de los demonios que tiendan a esto. La presencia de esos demonios es la contaminación. Y en ese caso pues se nota porque tú no descansas ahí, en ese lugar. No pegas ojo. Y eso explica también por qué muchas veces nos despertamos a las 3 de la madrugada. ¿Por qué a las 3 de la madrugada? ¿Te pusiste el despertador a esa hora? No. ¿Y por qué despiertas justo entre 2:30, 2:45, 3:15? ¿Por qué siempre a esa hora? Porque las 3 de la mañana es la hora satánica por excelencia. Las 3 de la mañana es la hora en la que seguramente está oscuro en todo el mundo, relativamente en todo el mundo. Está oscuro todavía, es la última hora de oscuridad. Y es en esta última hora, antes del amanecer, que la actividad satánica es más intensa. Y es tan intensa esa actividad espiritual que tu espíritu lo percibe y despierta el cuerpo. A veces tienes un mal sueño, tienes una pesadilla, justo a esa hora. Y mires el reloj, son las 2:30 o las 3 de la mañana. Porque las 3 de la mañana es la hora satánica por excelencia. En las cárceles, seguramente a las 3 de la mañana, muchas veces hacen brujería, ritos de satanismo en las cárceles. Los brujos ya saben, hay ciertos ritos que hay que hacer desde medianoche a 3 de la mañana. Hay entierros de muñecos consagrados a Satanás que se deben hacer a una determinada hora. Conozco el caso de una mujer que se entregó loquísimamente a brujerías egipcias y para hacer daño a su esposo hizo un entierro que había que enterrar entre medianoche y 2 de la mañana. Cuando ella decidió desistir de esa brujería, había que desenterrarlo entre medianoche y 2 de la mañana. Si no, recae sobre ti el mal que se hizo. Brujerías egipcias, o sea, brujerías con dioses egipcios, son brujerías muy fuertes. Entre paréntesis, ¿a quién de ustedes se le ocurre, siendo católico, poner en sus paredes imágenes de dioses egipcios? Hay varias, pero es que son imágenes culturales. No, señora. Yahvé mismo bajó a Egipto para sacar a los ídolos de Egipto y tú te los traes a tu casa. ¿Qué tal? Si el mismo Yahvé bajó a Egipto para sacarlos, y eso del Cordero Pascual y esas cosas, y tú te los traes a tu casa, ¿qué entiendes? Los dioses de Egipto, Dios los echó, y tú los pones en tu pared. Cultura. ¿Qué tal? Dios saca la contaminación y tú la traes bajo el pretexto de cultura. El lugar
está contaminado porque en ese lugar se han cometido pecados. Una casa donde han celebrado misas negras, un sacerdote amigo me lo contó. Me invita, dice, a bendecir una casa donde han celebrado misas negras, casa abandonada porque nadie puede vivir. Entonces él me dice, literalmente me dijo, yo entro en esa casa y cuando entro, la chimenea está de ese lado. Cuando regreso a la sala, la chimenea de repente está de ese lado. O sea, una chimenea no se cambia como calcetín, hermano. Y Satanás tiene poder sobre la materia. Satanás puede influir sobre la materia. Si este lugar fue entregado a Satanás por medio de ritos negros, Satanás dice, ese lugar es mío. Ese lugar es mío. Entonces él fue echando agua bendita por esa casa, sintiendo mucha contaminación, me dice, y encuentra un cofre. Y cuando él bendice, le echa agua bendita sobre ese cofre, el cofre explota. O sea, ¿qué cosa habrá contenido ese cofre que estalla en una explosión si le echamos agua bendita? O sea, ¿qué raza de contaminación habrá contenido ese cofre? No sé. Los lugares pueden ser contaminados por demonios, por almas. Te voy a contar el caso de una enfermera que trabaja en un hospital. Una enfermera, 27 años, evidentemente buscando con quién casarse o arreglarse la vida, y pues fornica con ese fulano. Y pues bueno, la mujer piensa que hay que fornicar porque si no se nos van esos muchachos. O sea, vive en pecado mortal, consecuentemente cero defensa espiritual ante la contaminación. Y ella cuida a un señor viejito. Y ese señor viejito hizo un pacto satánico en su juventud. Nunca se retractó de ese pacto satánico. O sea, él anda con el demonio. Solo que no se da cuenta tal vez, porque somos bien ciegos para eso. Cuando el Señor muere, ese demonio con el que había hecho pacto se le metió a la enfermera que lo cuidó. ¿Ah? ¿Qué tal? Y luego me llega la enfermera y me pide oración y yo me entero de todo esto. Por no estar protegido por gracia de Dios, recoja la contaminación espiritual de ese fulano que en su juventud hizo un pacto satánico, típico para tener dinero, poder, placer. Cuando muere el cuerpo, ese demonio que lo poseía, que andaba con él, queda libre y dice, a ver dónde entro. Ah, ya está fulana. Se le metió. Se le pegó a fulana porque fulana fornicaba con su novio, como hace todo el mundo, viviendo en pecado mortal, no tenía defensa y se le entró el demonio. Y como consecuencia, no puede dormir, no puede dormir, no puede dormir. ¿Quién la va a ayudar? El Padre Teodoro. Hermanos, el otro día me trajeron a la catedral una mamá con su bebé y me dice el papá, padre, yo ya no sé qué hacer porque ella amenaza con matar a su bebé. ¿Y qué mamá sana hace eso? ¿Ninguna? Y ella no me quiere mirar a los ojos. Hay solo dos motivos por qué una persona no me quiere mirar a los ojos. O porque me tiene miedo, porque el Padre Teodoro me regañó. ¿Qué tal la persona cuyo celular sonó la dimisión? ¿Ah? Los ojos clavados en el piso para que el Padre no me mire.
O la persona que me tiene miedo no me mira, o el endemoniado no me mira. El poseído no me puede mirar a los ojos. Pues ahí está esa mamá, una niña flaquita de 22 años, que creció en la religión mormona, sin bautizar. Dice que quiere hacer la primera comunión, pero me mira así de reojo nomás. Yo me dije, eso no se ve. Le dije, después de misa te atiendo porque ya son las 6:30. Me la lleva a la sacristía, y en la sacristía muy inquieta esa muchacha, que no me quiere mirar. Le dije, mira, salte con el bebé porque el bebé no puede estar aquí. O sea, que no se le pega al bebé la contaminación de la mamá con el agua de oración. Y le dijo, primero tienen que resolverse a ser católicos. Ni modo pedir a Dios católico la liberación de los demonios y luego vivir como mormón. ¿Qué tal? O sea, si pides ayuda al sacerdote católico, eres católico. Por tanto, hermano, y aunque suene duro, si tú vives en unión libre, no me vengas a pedir la bendición, porque no te la voy a dar. Porque tú no eres católico. Si vives en unión libre y pudiendo casarte, no lo haces y me vienes a pedir la bendición, no te la voy a dar. Porque no eres católico. Pero yo sí creo en Dios, a tu manera, porque el católico se casa. Pero es que no sé si es ella, entonces deja de jugar con ella. Primero te vas a bautizar. ¿Quieres bautizarte? Sí, quiero hacer hasta la primera comunión. Bueno, entonces te toca hacer el rito para los adultos que implica bautismo, primera comunión, confirmación, y eso no me toca a mí, porque yo soy vicario, le toca al obispo. Y en ausencia del obispo le toca al párroco, pero no al vicario. Así que te vas a inscribir primero. Sí, voy a inscribir. Pues ahora saca el bebé y voy a hacer oración por la muchacha. La muchacha se puso violentísima. Entra en trance, inmediatamente cae al piso, se arroja al piso, serpentea por el piso y me mira con odio y dice, es mía. ¿Eso qué es? ¿Una película? Es una posesión. Y la muchacha no se acordaba de nada después y pegaba unos gritos de película en la sacristía. Yo diciendo, ojalá nadie se asuste y llame a la policía, porque padres no lo están hablando. Pero esa muchacha, ¿cómo habrá recogido esa contaminación? ¿Qué cosa habrá hecho para entrar en posesión demoníaca? El bebé que tiene no es de ese papá, es de otro señor. Lo más probable es que ella tiene una mirada tan contaminada, esa muchacha, de una profundísima infelicidad. O ha trabajado como prostituta, o ha bailado en un club, o se ha drogado, o se ha acostado con muchos hombres para recoger tanta contaminación y quedar poseído. Y luego, ¿qué hacen ustedes? Juegos espiritistas para contaminarse. Yo me río de esos profesores universitarios o de colegio de física que dicen que el juego Charlie se explica con las fuerzas de magnetismo de la Tierra. O sea, qué bobada, hermano. El juego Charlie es la versión light de la tabla Ouija. Punto. Quien juega juegos espiritistas abre una puerta del alma a la contaminación espiritual que hay alrededor, y ya te dije cuál es esa contaminación: o almas errantes o condenadas o demonios. Y uno puede quedar poseído cuando juega esos juegos espiritistas, aunque sea la versión light Charlie.
Y no hay niño en nuestros colegios que no haya escuchado del juego Charlie Charlie. Todos nuestros niños han escuchado. Hasta niños de 8 años ya están jugando eso. Padre, mi compañerita de clase dice que jugó Charlie Charlie y desde entonces se le caen los muñecos de su estantería, pero dice que no se asusta. Pues qué bueno que no se asuste, porque hay para asustarse. Cuando se te caen los muñecos de la estantería, o que las almas errantes que entraron en tu vida por jugar Charlie Charlie y que ahora están contigo y que dicen: hey, ya que nos llamaste, ora, haz algo y tira los muñecos para que despiertes y ores, o hagas algo, pues. ¿Quién ahora los va a liberar de esa contaminación? Y todos corriendo con el Padre Teodoro. Y yo digo: ay de ustedes, esa generación perversa, ¿quién les enseñó a jugar Charlie Charlie? ¿Para dar trabajo a los padres o qué? Y nos contaminamos espiritualmente. Los lugares, hermanos, están contaminados. Las personas están contaminadas. Nos podemos contaminar con almas de difuntos, hermanos. Cuando en una casa muere alguien, el alma de ese fulano se puede quedar atado a ese lugar y tú visitas ese lugar. Uno, te puedes quedar con esa alma, o dos, hay consecuencia porque tú sientes que algo anda mal en ese lugar. ¿Y por qué, en primer lugar, algunas almas se pueden quedar en determinados lugares? ¿Por qué? Porque pecaron en ese lugar. Tú mueres y en ese lugar tú fuiste violado y nunca has perdonado al violador y estás consumiéndote con odio por tu violador. Te quedas atado al lugar donde fuiste violado. Y luego pasamos nosotros y decimos: es que en esta casa me da dolor de cabeza. Pues claro, porque ahí hay alguien que tiene continuo dolor de cabeza que se llama odio. Y tú percibes ese odio espiritualmente hablando, porque percibes la contaminación espiritual de ese lugar. O pueden quedarse almas en determinados lugares, porque en esos lugares hay algo que los ata. El típico ejemplo que suelo contar: abuelito muere, abuelito no va al cielo, abuelito va al purgatorio, porque tiene muchos pecados sin confesar y tiene suerte de no condenarse, porque abuelita es una persona muy piadosa y abuelita le ganó el boleto al cielo, pero no sin 120 millones de vueltas por el purgatorio. ¿Y por qué abuelito se queda en la casa, en la cama donde falleció? Porque debajo del colchón guarda las cartas de amor de su primera novia, que no es su esposa. O sea, hay un apego. Como ustedes mujeres dicen, ¿no? El primer amor nunca se da. ¿Y cómo con el primer amor nunca se da nada? Pues luego llegó tu esposo, tocó casarse con él, que ahora es tu esposo, pues ni modo, ¿no? Tocó esposo. Pero no es tu primer amor, que el primer amor está cargado de romanticismo y sueños y príncipes azules y princesas y esas cosas. Y claro, y conservas esas cartas de amor de último año de prepa. Y no te separas de esas cartas porque estás apegado a eso. El alma del difunto se queda ahí porque es su apego. Cuando un difunto muere, nosotros vamos a regalar toda su ropa
y vamos a sacar todo lo que era de él, hasta lo que hay debajo del colchón, para sacar todo aquello a lo que el difunto pudiera estar atado, apegado. ¿Me entienden, hermanos? Eso es muy importante. A los difuntos hay que dejarlos descansar. Si tú los recuerdas continuamente, no les das chance. Porque el alma es conciencia. Y el alma percibe. Después de morir, el alma percibe porque es conciencia. Y la conciencia no deja de funcionar. Solo que cuando el alma está atada aquí, quiere decir, su conciencia sigue enfocándose aquí. Por tanto, yo regalo su ropa, saco todo lo que era de ese difunto, para que ese difunto tenga chance de irse, porque aquellas las cartas ya las quemaste tú. Ya no hay nada que podría atar a ese difunto a ese lugar, porque ya lo sacaste. Le regalas su ropa, y ahora que no resulte que tú seas la persona apegada al difunto. Querido mi esposo. ¿Y quién está muertito? ¿Y tú pronto le vas a seguir? Así que regala su ropita, regala sus pertenencias y saca lo que podría atar a esa alma aquí. Yo puedo recoger almas de difuntos. Hermanos, miren, la experiencia que me enseñó, la presencia de un difunto aquí, arriba de la nuca, en la parte baja del cráneo, la parte trasera baja, donde se encuentra la parte primitiva del cerebro, pesadez. ¿Qué peso siento yo aquí? ¿Qué dolor de cabeza aquí? Cuando a ti te da dolor de cabeza, aquí en esa parte, que es la parte primitiva del cerebro, ninguna pastilla te lo va a quitar. Pregunta a los médicos. Las pastillas para los dolores de cabeza son para dolores frontales o laterales, pero los dolores de cabeza que afectan la parte primitiva del cerebro no hay pastilla, tal es morfina, pero pastilla no te lo quita. Muchas veces eso es debido, cuando hemos incurrido en contaminación, a presencia de almas de difuntos que nos pegan aquí. En las oraciones de liberación yo lo veo. Casi que no hay posesión demoníaca que no esté acompañada de presencias de almas de difuntos. Siempre de alguna forma van de la mano. Como hemos dicho antes, Satanás me mandó para tentar a mi hija con el mismo pecado por el que yo me condené. Los demonios, y luego siguen difuntos que de alguna forma ejercen una influencia negativa. Hermanos, televisión. ¿Qué hemos dicho? Pensar para actuar conforme. Pensar según los 10 mandamientos para actuar según los 10 mandamientos. Yo veo televisión para que inconscientemente me entren estándares de comportamiento y yo actuar conforme. ¿Quién de ustedes realmente está opuesto al matrimonio gay? O sea, no levanten la mano, es una pregunta retórica. Qué fáciles son de influenciar ustedes. Otra vez, ¿quién de ustedes realmente está opuesto al matrimonio gay? Muy bien. Que los homosexuales hagan lo que quieren, ¿no? Son libres para... ¿Y quién te enseñó a pensar así? Tú tienes una convicción religiosa que te dice los homosexuales deben ser castos como los no casados, como los heterosexuales. Como luego los homosexuales piensan que se pueden acostar
acostar con todo el mundo, porque soy homosexual. ¿Y eso quiere decir que no puedes dominar tu sexualidad o qué? Pues fíjate que yo soy heterosexual, y eso significa que yo ahora debo ser casto porque soy heterosexual, entonces a mí sí se me aplica el sexto mandamiento y a ti no, porque dices que eres gay, que eres lesbiana. El gay y la lesbiana puede ser gay y lesbiana todo lo que quiera, pero tiene que observar la castidad. Y si quiere ejercer su sexualidad, que se casen. O sea, el problema no está en sentirse atraído a. Eso no es el problema es ejercerlo y vivirlo. El homosexual tiene que vivir la castidad igual que el heterosexual. Y ahora tú dices, es que yo soy gay, por tanto que viva la pepa. No, señor. Debe ser casto con todos los demás, deben ser castos. Ustedes son geniales, sobre todo los jóvenes. O ustedes aplican doble estándar. Yo pregunto a una niña de 15 años, oye niña, ¿yo puedo ver la competencia de Miss Universo en televisión? No, usted es padre. ¿Y tú la puedes ver? Ah, sí, esos son mis programas favoritos. O sea, tú puedes ver mujeres en bikini y yo no. No, usted es padre. Aquí, ¿qué diferencia? O sea, tú tienes que ser menos casto que el padre. O sea, tú puedes permitirte más que el padre, porque el padre tiene que ser la encarnación de la pureza y por eso lleva alma blanca, porque su alma es blanca como la arena del mar de Cancún. Tú tienes que ser tan casto como el padre si no estás casado. Por eso, ¿por qué andas a la discoteca con mamá sin vestido en la discoteca? Porque en el fondo tú, no, que el padre no ve la discoteca. ¿Qué tal que el padre ve la discoteca? ¿Qué tal? Pero tú vas a la discoteca. O sea, para ti vale menos el sexto mandamiento, ¿verdad? Entre paréntesis, el Padre Teodoro nunca trae apuntes a sus charlas. ¿Se dieron cuenta? Yo nunca sigo apuntes. Porque ustedes siempre me recuerdan por lo mismo. La televisión te hace pensar y sentir como no debes. Las películas, determinadas películas, yo no sé si casi todas, pero gran parte de las películas, de los programas, la superficialidad que te meten, la música que te meten, radio, programas de moda, programas de cultura, cómo te hacen pensar. Yo no estoy diciendo que todo el mundo ahora solo vamos a ver Madre Angélica, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, hermano, ojo con lo que tú consumes, porque lo que tú consumes vas a actuar conforme a eso, porque te va a dejar una contaminación. Si tú ves un programa erótico, pues te va a dar ganas. Es evidente, te contaminaste con espíritu de lujuria viendo programas eróticos en la televisión. Es evidente, no me vengas con que es que yo soy casado, yo puedo ver eso. No puedes ver eso. Programas que proponen valores no conformes a tus convicciones. ¿Por qué los ves? Es que quiero descansar. Ni modo ver un programa Rosario Solemne con Madre Angélica. Pues yo sé que eso no te va a hacer descansar. Pero elige algo más inteligente que la última peli porno que ponen en la televisión. Porque eso te va a contaminar. Y no tienes que llegar a ese extremo. Hay una charla
entre mis CDs que se llama La influencia de Satanás en la educación de los hijos. ¿Cómo trabaja Satanás? Por boca de los poseídos, Satanás me dice: yo ya tengo en mis manos a la juventud con el sexo desordenado. Me lo dice por boca de los poseídos. Y si tú eres de esos jóvenes que viven fornicando, y aunque sea tu novio preferido, no me importa, estás en manos de Satanás. Ahora ataco a la niñez y a los consagrados con el sexo. Ataca a la niñez con el sexo. ¿Y cómo lo hace? Dice: los ataco a través de los dibujos animados. ¿Y dónde está la mamá entre ustedes? Eso lo digo yo, no Satanás. ¿Dónde está la mamá entre ustedes que no usa el sedante universal para sus bebés? Porque tú quieres lavar, tú quieres cocinar, tú quieres planchar. Y la única manera de hacerlo es controlando el bebé con el sedante universal que se llama televisión. Porque ahí está el bebé. La contaminación que le llena al bebé por la televisión para que piense, para que actúe. O sea, un bebé que en el vientre de mamá lo único que oye que es lo que le dice la mamá y lo que mamá dice, y oye el latido del corazón de mamá. Es lo único que escucha el bebé en el vientre de mamá. De repente nace y escucha muchas cosas. Si tú le pones dibujos animados con esa musiquita que apenas tú aguantas media hora seguida, tu bebito que escucha esa media hora de música tan excitante, ¿cómo va a reaccionar en su psicología? Se va a volver un niño hiperactivo que no puede estar quieto porque desde chiquito tú le pusiste y a los 4 años ya tienes un bebé así porque tú le pusiste dibujos animados. Quedó contaminado ese bebé en su sensibilidad, en su psicología, por el televisor. Porque la mamá boba necesita planchar. Y como eso no se puede hacer desde el chiquilín que camina por las piernas, pues será tu universal televisor. Y pues le pones el programa que tú piensas es el menos nocivo. Pues los dibujos animados. Me dicen: yo planto, Satanás dice, no el Padre Teodoro, yo planto en las mentes de los niños códigos satánicos, dice, y yo añado códigos de comportamiento, que cuando llegue la pubertad y el niño solo necesita el impulso de la adrenalina, de la testosterona, para que eso explote. Y el niño quiere probar todo, quiere fumar, quiere bailar, quiere tocar, quiere fornicar, quiere ver. ¿Por qué? Porque desde chiquito fue expuesto a contaminación. ¿Por qué un niño menor de 6 años tenga que ver televisión? Tú me lo explicas. Y ahora aquí en Cancún, todavía mejor, ya tenemos restaurantes donde los papás pueden rentar tablets para que los niños se contaminen gratuitamente y sigan con su nerviosismo, con su comportamiento nervioso, jugando en la tablet durante la cena, para que no estorben, en vez de involucrarlos en la conversación de los adultos. Ya tienes a la niña de 10 años sumergida en su tablet, no aprende a socializar con los adultos, no aprende a escuchar la conversación de los adultos, queda niña y a los 14 sigue jugando. O sea, ¿qué progreso hizo esa niña en 4 años? Se quedó en su tablet. Y papá le rentó la tablet con el restaurante para que esté quieta y tranquila la niña.
La contaminación, o sea, la influencia de los demonios a través de los medios de comunicación para que nuestros niños y jóvenes piensen conforme y actúen. Hermanos, el plan de Satanás es la carnalización del ser humano, reducirlo a una bola de carne, que solo piensa en sensualidad, que solo piensa en su figura, que solo piensa en cómo me veo y tinturarme el cabello, etc. ¿Dónde está la mujer aquí que no se tintura el cabello? Pero una, dos, no mientas. Visitando a mi mamá le dije, mamá, tu cabello se ve hermoso, hijo tinturado. Satanás quiere que solo pensemos en lo exterior, en la moda, en las cosas materiales, para no prestar atención a lo espiritual. ¿Por qué entre ustedes hay tan pocos profetas? Es decir, personas que tienen don de profecía. ¿Por qué? Porque su alma no está lo suficientemente cristalina para percibir el espíritu de profecía. Viene el espíritu de profecía y toca a los 300 que estamos aquí. Pero tal vez 1, 2 o 3 son capaces de percibirlo. Porque los demás estamos todos... que la angustia, que la depresión, que la herida interior, que el vicio, todo eso no nos deja porque estamos contaminados. Los pocos entre ustedes que oran en lenguas, los pocos entre ustedes que oran en lenguas, y mucho menos el don de profecía. Pero por ahora no es el momento para hablar del don de profecía. Pero el alma no está lo suficientemente cristalina para recibir esa longitud de onda del Espíritu Santo, porque estamos contaminados. Los pensamientos son el foco de atención de Satanás. Aunque él no puede percibir tus pensamientos, o sea, él no puede leer tus pensamientos, pero Satanás quiere influir sobre tus pensamientos, porque de los pensamientos tuyos nacen los actos tuyos, y eso es lo que le interesa a Satanás. Por eso la guerra psicológica que te hacen los medios de comunicación, porque Satanás sabe que a través de los medios de comunicación le llego a todas esas personas para que actúen como yo, Satanás, quiero. Por eso el proyecto familiar de la ONU. ¿Por qué tanta insistencia en eso del matrimonio gay? Si todo el mundo sabe que si yo quiero estar con un hombre, yo puedo hacer un contrato civil con los mismos derechos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta hazaña con eso del matrimonio gay? Si es suficiente un contrato de orden civil para que haya sucesión de bienes, etcétera, etcétera. Todo eso se puede fijar por escrito en un contrato civil. No hace falta llamarlo matrimonio. Tanta hazaña en el matrimonio gay o el matrimonio gay para que nosotros perdamos la noción de lo que es el verdadero matrimonio. ¿Y quién de nuestros jóvenes, cuál de nuestros jóvenes hoy dice realmente el matrimonio es hombre y mujer? Porque los niños están bombardeados por esto. Contaminación hasta a través de nuestros colegios. Entonces, ahora Padre, después de haber escuchado tanto sobre contaminación y ya caemos en cuenta, pues hermanos, hay personas que tú vas a evitar. Hay lugares que tú vas a evitar, porque si tú pones pie ahí te vas a contaminar. ¿Cómo nos vamos a defender de esa contaminación? Yo creo que debe ser bastante evidente. ¿Cómo la contaminación va, en primer lugar, hacia mi modo de pensar? Yo debo hacer un esfuerzo consciente por pensar como católico.
No me voy a dejar arrastrar por la corriente cultural en la que yo vivo. Pero la contaminación que tiene como consecuencia la pobreza, la soledad, la enfermedad, pues por más que yo piense como católico, ahí esto no me va a ayudar. Yo debo santificarme. Santificarme significa que yo pienso como Dios quiere y yo actúo como Dios quiere y debo buscar la gracia de Dios. ¿Dónde la encuentro? Hermanos, en los sacramentos. Si tú dices que hay mucha contaminación en tu vida, entonces busca la Santa Misa diaria. Busca comulgar a diario. Porque en la comunión viene a tu alma, a tu cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo y sangre, alma y divinidad. Busca los sacramentos en todas sus formas. Con significa Santa Misa y confesión. Confesión mensual. Muchos de ustedes vienen después de 8 días y hay larguísimas filas y realmente, hermano, no necesitabas. Tú puedes esperar 15 días para confesar. Realmente piensas si hace falta una confesión cada 8 días porque los sacerdotes solo damos hasta cierto punto. Yo los domingos estoy 11 horas en catedral. O sea, es una jornada supremamente agotadora. ¿Por qué? Porque ustedes cada 8 días se quieren confesar y ahí nos tienen esclavos del confesionario porque me enojé, porque me dormí y porque no fui. A veces te confiesas. Cada 15 días está bien, si no tienes pecado grave, cada 15 días está bien. Porque los sacerdotes solo damos hasta cierto punto, porque el día no da más. Y nosotros también nos cansamos. Y si crees o no, los sacerdotes también comemos. Y tenemos que ir al baño. Padre, ¿a dónde va? Yo no quiero confesar. Déjeme ir al baño. Santificación significa buscar aquello que me eleva y me espiritualiza y me saca de ese mundo de carnalización, materialización. Adoración del Santísimo. Padre, pero es que yo no sé qué cosa decir cuando estoy en el Santísimo y hasta me duermo. Pero mira tú, si yo tomo un poquito de masa de pan y la meto en el horno a 350 grados. ¿Qué cosa piensa la masa en el horno? Nada, pero se está cocinando. Y a la hora sale el pan. O sea, aunque tú no sepas qué decir ante el Santísimo, Él te va a transformar. Y aunque te hayas dormido ante el tabernáculo, pues bendito tú. Haz visita al Santísimo porque te transforma, suaviza tus tentaciones porque nunca, hermanos, vamos a estar libres de contaminación 100%. Sí, es como decir, voy a tener mis manos libres sin bacterias. Imposible. Siempre va a haber, pero mantengámosla, esa contaminación, lo más bajo posible. Adoración al Santísimo, sacramento, rosario, tu esfuerzo por espiritualizarte, evitando las personas que traen contaminación. O sea, tus amigos no van a ser pues, los ladrones de Cancún, ¿sí? Ni tu lugar preferido va a ser la cantina donde van los transexuales, porque te vas a contaminar con estos espíritus que tiendan a esos pecados. Si trabajas en un hotel, pues ojo. Si tú por motivo de trabajo debes atender a esas personas porque eres médico, porque eres vendedor, porque tú debes estar en contacto con personas, debes visitar lugares, entonces ojo, descontamínate. Y hay una oración facilísima de descontaminación, se llama Santo Rosario.
Y eso me causa gracia. Santo Rosario, 50 Aves Marías. La primera consecuencia de contaminación espiritual es que lo religioso te causa fastidio. Ven, amor, hagamos el rosario. 50 Ave María, no. Pues puedes estar pegado 6 horas frente al televisor viendo tus partidos de fútbol. Y tu esposa dice, 6 horas de fútbol. El rosario son 20 minutos. ¿Cómo es posible que 20 minutos de Dios te salve te cause tanto dolor de estómago? Por tu contaminación. Tu contaminación se manifiesta cuando se hace oración, porque es una fuerza contraria a tu hijo, que anda con todas esas ideas rarísimas, que fuma, que se masturba, que fornica, que manda fotos indecentes, que está súper contaminado con espíritu de erotismo, de ambición, de flojera, etc. Él dice, misa, sobre mi cara. Yo normalmente me controlo en misa cuando veo comportamiento raro, pero el otro día me dio ganas de tirar el micrófono. ¿Por qué? Porque veo en misa probablemente una pareja de turistas que trajeron a su hijo de 20 años y ese hijo estaba sentado en ese lado. ¿Sabes cómo estaba en mi homilía? Estaba así. Masticando el chicle. Con esa cara. A mí se me secó el cerebro cuando me dije, ahora cómo sigue la homilía, se me secó todo. O sea, con un asco estaba él en misa porque papi y mami me obligaron a ir a misa. O sea, hasta a mí se me fueron las ganas de estar en misa. O sea, cuando veo esa cara de aburrición, de rechazo, de amargura, de desprecio, ¿quién mastica chicle en una misa? El chicle fue inventado, no me digas, para limpiarte los dientes. Porque entonces a los 3 minutos tiras el chicle. El chicle es expresión de ¿qué te digo con esa expresión? Ese es el chicle. Cuando tú quieres masticar chicle en la sociedad, tú pides permiso, porque el chicle es desprecio. Todo tu rostro en el contexto social es para los demás. Por eso no te agarras aquí, no haces eso. Cuando estornudas pides permiso para usar el pañuelo. Todo el rostro es para los demás, ahora te metes un chicle. Desprecio, el chicle es desprecio. Así que no me mastiques chicle delante, por favor. Santificación. Busca los medios de santificación que te propone la iglesia, porque nunca vamos a estar libres de contaminación. Cuando la contaminación es tan fuerte que tu esfuerzo solo no puede, entonces busca la ayuda del sacerdote para que te libere. El sacerdote tiene poder sobre los demonios y tiene poder sobre los difuntos. El laico tiene poder limitado sobre los demonios porque no es dispensador por ley de Espíritu Santo, lo es el sacerdote. Aunque el laico también puede dispensar Espíritu Santo, en la medida en que yo creo y en la medida en que yo amo, dispenso Espíritu Santo. El laico también lo puede hacer, pero el sacerdote lo hace por oficio. Si tú solo no puedes liberarte de esa contaminación, entonces busca al sacerdote para que él te ore.
Pero si tú no vives según la ley de Dios, como esa muchacha que dice, estoy poseída, pero soy mormona, o sea, no busques al sacerdote mientras tú mismo no quieres poner la condición para liberarte. O sea, si tú tienes un hábito de masturbación, ¿quién te va a liberar de tu contaminación? ¿Quién te va a liberar de tu ruina si tú dices, no me voy a quitar el dispositivo? O sea, no busques al sacerdote que es representante de Dios para que te libere de tu contaminación cuando tu vida dice, pero yo no quiero estar con Dios. Busca la bendición del sacerdote cuando tú dices, yo sí vivo según Dios. Y ya según tu grado de santidad, según tu grado de disponibilidad, tú renuncias al mal y te decides por vivir el bien. Ya según la disposición de cada uno.